Ok, bueno, nuevamente vamos a ver un ejemplo un poco diferente que también como que pertenece a esta sección de, pues algunos temillas en los que tenemos que poner atención, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Por ejemplo, tenemos la integral de Euler a la x por 3 a la 2x diferencial de x. Entonces, nuevamente, pues alguien que no sabe cálculo integral, pues diría que eso se resuelve por partes, ¿no? Pero pues realmente se puede resolver más sencillo por un cambio de variable. Bueno, ¿cómo nos vamos a saber si se puede resolver por un cambio de variable o no? Bueno, prácticamente empezando porque ambos pues tienen el mismo exponente, ¿sí? Y si es un número elevado a una potencia de este tipo, lo más recomendable es que este lo podemos descomponer mediante una potencia de potencia, ¿sí? Recuerda que si usted tiene a la m, es lo mismo que tener a la n por m, ¿sí? Entonces, si usted se fija, pues n es el 2 y m pues es el x. Entonces, lo podríamos descomponer así como Euler a la x por... Es que mi perro se está durmiendo. Por 9 al... No, perdón, por 3 al cuadrado, por 3 al cuadrado a la x, diferencial de x. Entonces, si nos fijamos, esta integral se quedaría como Euler a la x por 9 a la x, diferencial de x. Y como están elevados al mismo exponente, entonces, si ustedes se acuerdan, hay otra propiedad que nos dice lo siguiente. Nos dice que, por ejemplo, si tenemos un producto elevado a una potencia, entonces la potencia afecta a ambos miembros. En este caso, si ustedes se fijan, A es Euler, B es 9 y N es X. Entonces, se podría englobar de la siguiente manera, como la integral de quién, pues de 9 Euler a la X diferencial de X. ¿Ya vieron? Y pues esta integral, pues prácticamente pues ya se podría resolver pues mediante un cambio de variable, ¿sí? ¿Cómo vamos a obtener ese cambio de variable? Bueno, si ustedes se fijan, es la fórmula número 6, ¿sí? La fórmula número 6 nos dice lo siguiente, que podríamos obtener como la integral de a la u diferencial de u. Entonces, pues prácticamente a, pues es, ¿cómo se llama? El 9 Euler, ajá, y u pues es el exponente, ¿sí? Y bueno, ¿cuándo podríamos aplicar esta fórmula? Bueno, siempre y cuando el exponente es el mismo que el de la diferencial. Si no, pues tendríamos aquí que aplicar pues algún cambio de variable, ¿no? Mm, bueno, creo que más bien pues no se resuelve por cambio de variable. Creo que nada más es la aplicación de la fórmula eh, directa, porque realmente pues no hay así como que otra circunstancia, ¿no? Bueno, entonces pues vamos a realizar la fórmula directa. Entonces nos quedaría como igual, bueno, esta fórmula que era lo que nos daba. Nos daba como resultado la propia exponencial, que era a a la u entre el logaritmo natural de la base más c, ¿ok? Entonces nos quedaría como 9 Euler a la x entre el logaritmo natural de 9 Euler más C. Si se fijan, pues este logaritmo se puede simplificar, ¿no? Ya que, por ejemplo, 9 Euler a la X entre este logaritmo, recuerden que si tenemos un producto, se puede descomponer como una suma, ¿no? De logaritmos más C. Y si ustedes observan, o si ustedes se acuerdan, el logaritmo natural de Euler, ¿cuánto valía? Pues esto valía como resultado 1. Entonces, si nos pidieran la familia de antiderivadas, ¿sí? Nos quedaría como la siguiente forma, como 9 Euler a la X ¿entre quién? Entre 1 más, bueno, el 1 lo voy a poner de este lado, ¿no? Para que se vea más bonito. Más el logaritmo natural de 9 más C. Y es así como se resolvería, ¿ok? Bueno, pues este ejercicio prácticamente estaba en la sección del cambio de variable del libro, de donde lo tomé, pero qué extraño. Bueno, como tal, pues aquí no se aplica un cambio, ¿no? Más bien es como acomodar los exponentes. Pero recuerde que en la fórmula, esta fórmula, por ejemplo, se aplica mucho con el cambio de variable. Y ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo es que se aplica el cambio de variable? Sí, miren, o sea, como tal la fórmula nos dice que la integral va a ser inmediata
siempre y cuando el exponente sea el mismo que el diferencial, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, tuviera una integral de este tipo? Digo, ¿no? Aprovechando. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tuviera 3 a la 2x diferencial de x? Por ejemplo, no podríamos aplicar directamente la fórmula. ¿Por qué? Porque, si ustedes se fijan, el exponente no es el mismo que el del diferencial. Entonces hay que aplicar ahí un cambio de variable. Y ese cambio, pues, se aplica directamente con el exponente. Sería que u es igual a 2x, la diferencial de u, pues, es igual a 2 diferencial de x. Si ustedes se fijan, pues, lo que aparece es el diferencial. Me sobra el 2. Entonces, el 2 que está multiplicando, ¿cómo lo paso? Pues dividiendo. Entonces, la integral se transformaría de la siguiente manera, como la integral de 3u, ajá, por la diferencial de u entre 2. ¿Ya vieron? Y entonces el 2 lo saco como un medio de la integral de 3 a la u, diferencial de u. Y entonces ahora sí, ya podríamos aplicar la fórmula de aquí abajo. ¿Sí? Por eso, digo, aprovechando, es importante que lo sepan, que todas estas fórmulas únicamente se pueden aplicar siempre y cuando el exponente sea el mismo que la variable a diferenciar. Si no son lo mismo, porque está claro que no son lo mismo, entonces aplicamos un cambio de variable. Y una vez aplicando el cambio de variable, ahora sí, obtenemos prácticamente los mismos valores. ¿Ya vieron? Entonces, pues pasemos al siguiente problema. Como tal no se resolvía mediante cambio de variable, pero pues aprovechando, y digo, no es porque lo buscamos, ¿no? Sino porque, bueno, pues todo esto es improvisado, ¿no? Y de donde lo tome, pues viene en esa sección, entonces yo creo que más bien debería de venir en el de integrales inmediatas.